porque ya entramos en la recta final. Para que haya más acercamiento en los pueblos de Perú y Chile, devuélvanos el monitor WhatsApp. Hoy el pueblo peruano demanda cambios, demanda un nuevo pacto social que se consagre en una nueva constitución. Así como Alberto Fujimori rescató al Perú en el año 1990, yo, Keiko Fujimori, estoy aquí, 30 años después. Es una locura colectiva hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Me propongo acabar con la mismocracia. Estamos a menos de 2 semanas para las elecciones generales en primera vuelta. La campaña se calienta. Algunos candidatos se acomodan en los lugares más expectantes. Otros aceleran sus campañas. Algunos no despegan. Y también están aquellos que esperan pasar la valla electoral. Todo en medio de la pandemia y de una crisis económica. Cuando los historiadores tratan de explicar por qué Hitler llegó al poder en la Alemania de los años 20, justamente la explicación es la crisis económica en la que se encontraban. Y en este momento es justamente que nuevas candidaturas que con discursos por lo menos populistas o radicales tienen mayor acogida. Y eso nos muestra eso ya se vio en la anterior elección congresal, en la cual se vio, por ejemplo, el voto fundamentalista a favor del FREPAP, el voto a favor del grupo de Unión por el Perú, que estaba muy vinculado al sector etnocacerista. Existe un gran porcentaje de la población que en algunos casos se considera que superaría incluso el 50%, que toma la decisión de voto casi de manera forzada recién la última semana. Esto hace que todos los sondeos de opinión y todas las proyecciones que muchas veces las empresas encuestadoras que llevan adelante, pues tengan un nivel de error muy importante, ¿no? Definitivamente esto en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo y con una crisis económica hace que el desinterés de parte de la población sea aún mayor del que tradicionalmente se ha tenido en los procesos electorales, ¿no? A estas alturas, los candidatos presidenciales han lanzado todo tipo de propuestas, con la intención de atraer los votos del casi 60% de la población, que según las encuestas todavía no ha decidido a quién elegir. Tenemos de todo, como en botica. Por ejemplo, propuestas como la nacionalización de algunas empresas, la expropiación de algunos sectores económicos, la participación del Estado, normalmente son discursos que surgen o que nuevamente salen a la luz en medio de procesos de crisis como existió en los años 90 o tras la década del terrorismo, etcétera. En esta coyuntura yo creo que la crisis económica y la crisis social está generando eso, ¿no? Que existe una expectativa muy importante sobre candidatos como el señor Rafael López Aliaga, como Johnny Lescano, el repunte que está teniendo la señora Verónica Mendoza, o por lo menos discursos como el señor Hernando de Soto sobre un capitalismo popular, ¿no? Le quiere que los pobres tengan mucho más dinero. Entre las mujeres que aspiran a la presidencia se encuentran Keiko Fujimori y Verónica Mendoza, ambas con experiencia en contiendas electorales, con opciones para pasar a segunda vuelta, pero al mismo tiempo con candidaturas que parece no tienen la aceptación de anteriores ocasiones. ¿Será que en el año del bicentenario elegiremos a la primera mujer presidenta del Perú? Keiko Fujimori, que ha caído dramáticamente con respecto a la elección 2016 por su rol político que ha tenido en estos últimos 5 años, lo propio con la señora Verónica Mendoza, que ha tenido también un rol, en estos 5 años y que cuya candidatura está estancada en un nivel de 8 o 9% durante mucho tiempo, y que ambas mujeres precisamente tienen además el mayor nivel de antivoto en este proceso electoral, lo cual limita un poco sus posibilidades de crecimiento y de éxito en estas elecciones. Cuando escuchamos a los candidatos presidenciales, son muy pocos los que dicen abiertamente que pertenecen a la derecha o a la izquierda. Sin embargo, la lucha entre ambas ideologías sigue presente. Por supuesto, hay variantes de todo tipo, y en este momento atraer el voto de la ciudadanía es lo más importante para los equipos de campaña, incluidos los que dicen estar en el centro. Entonces yo creo que en realidad esta estrategia de polarizar entre grupos de izquierda y de derecha justamente es con la finalidad de poder captar votos, porque uno de izquierda, por más que el señor Rafael López Aliaga tenga propuestas mucho más revolucionarias o mucho más reformistas, difícilmente va a votar por un candidato etiquetado de derecha. Entonces esas etiquetas en realidad son, llamémoslo así, polarizaciones que se están generando con el propósito de obtener votos de uno o de otro lado. Pero particularmente considero que en propuesta no existe ninguna distinción. Ambos tienen propuestas tanto de izquierda como de derecha o de populismos de
de izquierda o de derecha propiamente. Por ello, algunos analistas, y entre los cuales yo me incluyo, estamos casi convencidos que en estos últimos días, ya en esta etapa final, lo que va a ocurrir es el resurgir del centro. ¿Qué quiere decir? Que las candidaturas de centro, que no representan ni un extremo ni el otro, van a terminar por acoger un potencial electoral que aún no ha decidido por quién votar en esta elección 2021, ¿no? La incertidumbre todavía está latente en los votantes. Sucede que en medio de una pandemia y con los bolsillos medio vacíos o vacíos, no se tiene mucho tiempo para pensar en las elecciones. Todo podría cambiar en los siguientes días. En este momento no se tiene asegurado por lo menos la tendencia social en el Cusco está yendo a favorecer o al sector de la señora Verónica Mendoza o al sector del señor Johnny Lescano o a otros sectores. No lo conocemos, o sea, todavía hay una indecisión muy grande, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores en los cuales la votación estaba evidentemente marcada a favor de una organización política. El ausentismo también ha ido creciendo en los últimos procesos electorales y ahora el temor de todos los que participan en este proceso electoral crece porque enfrentamos una segunda ola de COVID-19, algo que seguramente aumentará la ausencia en las urnas de un sector importante de la población. El ausentismo también ya es un fenómeno que viene ya desde varios años anteriores. En el tiempo del señor Pedro Pablo Kuczynski, quien sacó la mayor votación, no fue ninguno de los candidatos, fue el voto nulo y el voto en blanco y con un alto grado de ausentismo que casi llegaba casi al 13% de la votación aproximadamente. Entonces, esto es lamentable porque nos da muestra que la población cada vez le es indiferente a los procesos electorales y esto se contribuye principalmente al descrédito de la clase política que nos viene gobernando. Si el próximo presidente es elegido con una votación mínima, ese también será un problema para su gobierno, un problema para su representatividad y para ejercer su mandato con fuerza. Problemas de representatividad ya hemos tenido, como el caso del señor Manuel Merino. En términos estrictamente legales, no se requiere pues un mínimo de participantes a nivel nacional para que sea válida la elección. Incluso cuando haya un número bastante pequeño de votantes, la elección se va a llevar adelante y finalmente lo que se va a hacer es elegir a un presidente en el número de votos válidos. Sin embargo, esto puede llevar a un problema de representatividad, es decir, que salga finalmente elegido un presidente y cuando nosotros lo veamos en televisión digamos, ¿y quién es este señor? No me representa. La mayoría de analistas políticos coinciden en que el próximo Parlamento tendrá varias bancadas, grupos políticos con los que el próximo presidente, sea quien sea, deberá dialogar. Lamentablemente, hasta ahora hemos escuchado discursos bastante confrontacionales. Muchos están lejos del diálogo. Sin embargo, también lo cierto es que hay una tradición política en el Perú donde los consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo no son permanentes, no se dan. En el tiempo de Odría, en el tiempo de Belaúnde, en el tiempo del señor Fujimori, que llevó a la disolución del Congreso, recientemente en el tiempo del señor Toledo, en el tiempo actual del señor Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski. Entonces hay una polarización grande entre ambos poderes del Estado. Y si las cosas están así en la carrera presidencial en cuanto al Congreso, no tenemos rostros que puedan considerarse favoritos y como en anteriores ocasiones, serán los candidatos presidenciales los que impulsen a los aspirantes al Parlamento. Yo me animaría a decir que dos partidos políticos podrían asegurar un conjunto de vacantes. Uno de ellos es, a mi juicio, Acción Popular, que podría colocar uno o dos congresistas. Otro es Juntos por el Perú, en el Cusco, que también tiene cierta fuerza, que podría colocar uno o dos congresistas. Pero más allá de eso, no se puede a esta altura determinar quiénes serían esos congresistas o si realmente esta posibilidad que estoy explicando realmente se va a cumplir. Creo que el nivel de atomización que va a existir en la elección parlamentaria a nivel nacional va a tener también un reflejo en la región del Cusco con los candidatos al Congreso de la República. Los próximos días son claves y seguro el bombardeo de propaganda política, sobre todo en redes sociales, nos abrumará. Las propuestas lloverán y pronto nos tocará elegir. ¿Lo haremos bien? Bien, sobre este tema hay algo que tenemos que resaltar, muy importante, ¿no? En este momento hay un porcentaje de la población que todavía no ha elegido y en esta semana y la siguiente va a comenzar a decidir a quién va a apoyar. Eso es importante, porque la población, los electores en este momento no tienen tiempo, no pueden destinar su pensamiento a saber
o a ver por quién van a votar. Todo lo que estamos viendo en este momento en las encuestas es o está referido a lo que se conoce de personas que ya eligen con muchísima anticipación lo que se conoce como voto duro, ¿no? El voto duro de Verónica Mendoza, de Johnny Lescano, de George Forsyth, del señor Aliaga y de todos los otros candidatos. Estas 2 semanas van a ser cruciales, importantes. Se va a decidir prácticamente quiénes pasan a segunda vuelta. Eso es algo que tenemos que tener presente, la población tiene que tener presente. Y lo segundo, hacemos el comentario corto sobre esto, es que ahora sí se va a sentir la propaganda en redes sociales y seguramente va a ser abrumadora porque las personas están más interrelacionadas con Internet y tienen a las redes sociales a su disposición. Allí se va a jugar una batalla muy dura también entre los candidatos. Vamos a otro tema. Esta semana comenzamos mañana oficialmente la Semana Santa, ¿no? Con el lunes santo. Por supuesto, la Agencia Digital de Noticias ADN Perú va a hacer una transmisión de todas las actividades y de la procesión virtual del Señor de los Temblores.